Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de una historia diferente. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Ren guardó su teléfono móvil en uno de sus bolsillos, dejando escapar un pequeño suspiro. Acababa de llamar a Ruri para quedar con Hayato el día de hoy. Había decidido finalmente empezar el entrenamiento de su hijo. Ren dirigió su mirada hacia Tanip, la cual se encontraba jugando con los niños. Sabía que habían logrado resolver las cosas durante el transcurso del torneo de poder, pero tenía cierta sensación de que las cosas habían cambiado desde que se había revelado la verdad, ya fuera para bien o para mal. Negó con la cabeza, asegurándose a sí mismo que solo estaba imaginando cosas. Se acercó hacia la chica del futuro. Tanip. Comenzó a hablar Ren. ¿Qué ocurre? Cuestionó la chica, mirándolo con curiosidad. Me voy. Tengo algunos asuntos que atender. Ren optó por no mencionar a Hayato frente a Inaba. Aquello solo causaría preguntas en la niña. Y eran respuestas que no quería responder en estos instantes. No ahora. Quizás cuando Inaba fuera mayor. Tani pareció comprender rápidamente a lo que se refería, a juzgar por el ceño que aparecía sobre su frente. Ya veo. Dijo únicamente la híbrida Saiyajin del futuro, permaneciendo en silencio por unos pocos segundos, antes de forzar una sonrisa. No vuelvas tarde. Dijo Tanip. Una vez más, Ren no pudo evitar cuestionarse si las cosas realmente estaban bien, pero optó por dejar pensar en ello. En su lugar, se acercó hacia Tanip, plantando un rápido beso en sus labios. Te quiero, Tanip. Ren se aseguró de que ella lo supiera en todo momento. ¿Qué hay de mí? Protestó rápidamente Inaba. Ren rió por lo bajo, acariciando la cabeza de la pequeña y agachándose para darle un beso en su frente. A ti también, Inaba. Y por supuesto, también a Arima. Dijo Ren, acariciando la cabeza de dicho niño. Inaba no pudo evitar sonreír ante la muestra de afecto por parte de su padre, antes de ladear la cabeza con curiosidad. ¿A dónde vas, papá? Cuestionó la pequeña. Ren no pudo evitar congelarse por unos instantes, cuestionándose qué debería de responder. Sus labios se partieron para hablar, pero ninguna palabra salió de él. Pensó durante unos instantes, antes de responder. Voy a entrenar. No era ninguna mentira. ¿Puedo ir contigo? Cuestionó Inaba con emoción. No. Necesito entrenar solo. Dijo Ren. Pudo notar rápidamente la decepción grabarse en la expresión de su hija, causando cierto malestar en su pecho. Optó por solucionarlo rápidamente. No te preocupes, Inaba. Te prometo que entrenaremos junto más tarde. Dijo Ren. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Cuestionó Inaba, saltando sin parar llena de emoción. Lo prometo. Dijo Ren. Nos vemos más tarde. Con eso dicho, se dirigió hacia la salida. Miró por encima de su hombro una última vez a su familia, antes de salir al exterior. Tomó aire, asegurándose para sí mismo que todo estaba bien, antes de emprender el vuelo y dirigirse hacia el punto de reunión. Cambio de punto de vista. Cuando Ren llegó al parque, ya pudo notar a Ruri y a Hayato esperándolos en el lugar habitual. Parece ser que ya estáis aquí. Dijo el Saiyajin, acercándose hacia el dúo compuesto por madre e hijo. Hola, Ren. Exclamó Ruri con una pequeña sonrisa, alzando su mano a modo de saludo. Hayato, por su parte, apartó la mirada hacia un lado, una mueca visible sobre su rostro. ¿Habéis estado esperando mucho? Cuestionó Ren. No, acabamos de llegar. Dijo Ruri. Entonces, hoy vas a empezar a entrenar a Hayato, ¿cierto? Cuestionó la mujer con curiosidad. Así es. A no ser que hayas cambiado de idea. Dijo Ren, dirigiendo su mirada hacia el joven. No. No he cambiado de idea. Dijo Hayato con un pequeño ceño, casi como si se sintiera ofendido por plantear tan siquiera tal escenario. Ren asintió. Bien. En ese caso, podemos continuar. El Saiyajin con cola revolvió en uno de sus bolsillos, sacando una pequeña cápsula Oi Poi. La arrojó frente a ellos, una nube de humo formándose, en el momento que dicha nube se desvaneció, dejó revelar un vehículo volador. Súbete. Iremos a un lugar más privado. Dijo Ren, antes de desviar su atención hacia Ruri. ¿Te gustaría venir? Cuestionó Ren. No. Os dejaré solos. Dijo Ruri con una pequeña sonrisa. Como prefieras. Dijo Ren, subiéndose al asiento de piloto, Hayato ya sentado junto a él.
Encendió el vehículo, elevándose en el aire y poniendo rumbo a un lugar alejado de la ciudad, donde pudiera entrenar al joven con tranquilidad. Cambio de punto de vista. El trayecto transcurrió en total silencio, la tensión palpable entre ellos dos. Era evidente que Hayato solo quería el más mínimo trato con él, pensó Ren. Lo dejó pasar, después de todo, no quería forzar las cosas. Sabía que sería difícil entrar en la vida de Hayato después de tantos años, pero, este entrenamiento sería el primer paso para hacerlo, aunque Hayato no fuera consciente de ello. El vehículo volador aterrizó sobre una llanura desértica, ambos bajando del vehículo. Ren guardó rápidamente el vehículo en una cápsula, antes de mirar a su alrededor. Bien, ya estamos aquí. Dijo el Saiyajin con cola. ¿Acaso era necesario alejarse tanto? Cuestionó Hayato, mirando con cierta sospecha a Ren. Sí. Estaremos más tranquilos aquí. Dijo Ren con tranquilidad, observando el lugar con aprobación. Sí. Parecía ser el lugar perfecto para entrenar. Desvió su mirada hacia Hayato. Vamos a iniciar. Atácame. Dijo Ren. La repentina demanda por parte de Ren sorprendió a Hayato, el cual abría los ojos. ¿Qué? Ni hablar. Fue la respuesta de Hayato. ¿Por qué no? ¿En eso consiste un entrenamiento, no? Cuestionó Ren, mirando fijamente a su hijo. No te voy a atacar. Hayato se mantuvo firme en su postura, apartando su mirada hacia un lado. Ren se mantuvo en silencio por unos segundos, estudiando al joven frente a él. Pudo notar su postura rígida, como apartaba su mirada para evitar hacer contacto con la suya. Signos que él podía reconocer. ¿Tienes miedo, no es así? Cuestionó Ren. La cuestión provocó que Hayato abriera los ojos, dirigiéndole una mirada de pocos amigos. ¿Miedo? Yo no tengo miedo. Respondió Hayato con un ceño evidente sobre su rostro. Hasta ahora solo has tratado con terrícolas ordinarios. Posiblemente tengas miedo de hacerme daño, tal como hiciste en el pasado con esos terrícolas. Pero, tienes que tener algo en mente en todo momento. Yo no soy como esos terrícolas. Soy un Saiyajin, tal como lo eres tú. Dijo Ren. Pudo notar la sorpresa en la expresión de Hayato, posiblemente debido a sus palabras y que tan acertadas estaban de la realidad. Ahora, atácame. Repitió Ren una vez más. Hayato apretó los dientes, dudando por unos instantes, antes de soltar un suspiro en señal de resignación. Muy bien, tú lo has pedido. Después no te arrepientas. Con eso dicho, Hayato comenzó a correr hacia Ren, balanceando un puño hacia adelante. Ren se mantuvo quieto en todo momento, antes de hacerse hacia un lado en el último momento, dejando pasar a Hayato. Este último abrió los ojos con sorpresa, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. ¿Qué? Hayato se levantó, incrédulo ante lo que había sucedido. Él había sido incapaz de ver absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Cuestionó el joven. Solo me aparté del camino, nada más. Vamos, inténtalo una vez más. En esta ocasión, no lo esquivaré. Dijo Ren. Hayato frunció el ceño, algo irritado por toda la situación. A pesar de ello, cumplió con la petición, lanzándose una vez más contra Ren, columpiando un puño hacia adelante. Ren alzó una mano, deteniendo el puñetazo por parte de Hayato con facilidad. Pudo notar una vez más cómo la sorpresa aparecía sobre el rostro de su hijo, casi incrédulo ante lo que estaba viendo. Tú, lograste detenerlo, dijo Hayato con sorpresa, todavía incapaz de creer lo que estaba viendo. Así es. Lo detuve. Dijo Ren. Antes de que Hayato pudiera reaccionar, Ren estrelló un puñetazo contra la boca del estómago de su hijo. Los ojos del joven se abultaron, todo el aire saliendo de sus pulmones, sujetándose la barriga con ambas manos y cayendo de rodillas, mientras intentaba recuperar el aire. Ren se mantuvo impasible. Esta debe ser la primera vez que sientes esa clase de dolor, ¿cierto? Cuestionó Ren. Hayato apretó los dientes, jadeando en busca de nuevo aire, alzando su mirada para observar a Ren. ¿Por qué lo hiciste? Cuestionó el híbrido Saiyajin. Quiero que recuerdes ese dolor por el resto de tus días. Hasta ahora has vivido en tu pequeña burbuja, pero, ahí fuera, en alguna parte del universo, existen individuos tan poderosos que jamás habrías imaginado que alguien tuviera esa clase de poder. Y tienes a uno de esos individuos frente a ti ahora mismo. Dijo Ren. Hayato no respondió, en su lugar, se levantó lentamente, con una expresión de molestia visible en su rostro. No me importa si al final de este entrenamiento terminas odiándome. El único motivo por el cual acepte entrenarte, es para que puedas controlar tu poder y para que sepas usar tu herencia Saiyajin de forma adecuada. Dijo Ren. Vamos a comenzar con el entrenamiento.
Si quieres aprender a controlar tu poder, deberás aprender desde lo más básico. Dime. ¿Sabes lo que es el ki? Cuestionó Ren. Ki. Repitió Hayato, algo confundido por el término. El ki es la energía interna que habita en todo ser vivo. Desde algo tan minúsculo como una hormiga, hasta el más grande de los dinosaurios. Explicó Ren. ¿Qué tonterías estás soltando ahora mismo? Todo eso no existen. No son más que fantasías y creencias estúpidas. Dijo Hayato. ¿Dices que no existe? Todavía tienes un largo camino por recorrer. Dijo Ren. Déjame hacerte una pequeña demostración acerca del ki. Dijo el Saiyajin con cola, paseando su mirada por el terreno. Detuvo su atención en una roca. Sin mediar otra palabra, extendió una mano, liberando una onda de ki que impactaba contra dicha roca, ocasionando una explosión que alzaba un poderoso aire. Hayato abrió los ojos, cubriéndose su rostro con ambos brazos ante el poderoso aire. No pudo evitar cuestionarse qué era lo que acababa de ver. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Cuestionó Hayato, incrédulo ante lo que había visto. Lo que acabas de ver es una pequeña muestra de lo que puedes hacer una vez sepas controlar el ki. Dijo Ren con tranquilidad. En algún momento, tú podrás hacer lo mismo. Ahora, dime. ¿Ya crees en esa tontería del ki? Cuestionó Ren. Entonces, ¿el ki es real? Cuestionó Hayato con incredulidad. Así es. Tan real como tú o yo. Ahora, vamos a iniciar con el entrenamiento. Tu primer paso será materializar el ki. Siéntate y ponte en la posición que te resulte más cómoda. Comentó Ren. Hayato asintió levemente. Si bien no confiaba demasiado en el hombre frente a él, no podía evitar sentir como una emoción extraña recorría todo su cuerpo ante la idea de poder realizar lo mismo que acababa de hacer el hombre frente a él. Se sentó en el suelo, cruzándose de piernas. Bien. Ahueca tus manos frente a ti. Imagina un sistema circulatorio, pero en lugar de transportar sangre, transporta todo el ki que habita en tu interior. Toda esa energía que recorre tu cuerpo. Dirige ese ki lentamente hacia tus manos y dale la forma de una pequeña esfera. Dijo Ren. Hayato asintió una vez más, tomando aire y cerrando los ojos para concentrarse mejor. Tal como había dicho Ren, se imaginó un sistema circulatorio de energía, dirigiendo el ki hacia donde deseaba. Sus ojos se abrieron, para solo percatarse de cómo una pequeña esfera de energía se había formado entre sus manos. Ren no estaba sorprendido por su rápido avance. Después de todo, se trataba de su hijo. Poseía sangre Saiyajin, así que algo como esto no debería ser complicado para él. Podía recordar los días en los cuales había enseñado a Inaba. La pequeña realizaba cada una de sus instrucciones con sencillez, tal como si ya estuviera acostumbrada de toda la vida a hacerlo. Buen trabajo. Dijo Ren. Pudo notar la expresión de Hayato. Debía ser la primera vez que veía un rostro así en su hijo. Lleno de emoción, ilusión e incluso orgullo ante el hecho de conseguir tal logro. Ya sabes cómo materializar el ki, pero, debes saber una cosa importante. El ki es la energía vital de todo ser vivo. Eso significa, que si por algún motivo u otro se agota por completo, morirás. Nunca desperdicies tu ki a lo tonto, ¿entiendes? Cuestionó Ren. Hayato asintió levemente, sus ojos observando en todo momento la esfera de ki entre sus manos. Por unos instantes, Ren no pudo evitar cuestionarse si lo había escuchado, pero optó por dejarlo pasar. Deshaz la esfera de ki. Tenemos otros asuntos que atender. Dijo Ren. Hayato volvió a asentir, deshaciendo la esfera de ki y levantándose para encarar a su padre. ¿Y ahora qué? Cuestionó el joven. Ya has aprendido a materializar el ki. Es lo único que te enseñaré el día de hoy. El resto del día estarás peleando contra mí. O mejor dicho, intentando acertar un golpe. En esta ocasión no contraatacaré, así que no debes preocuparte. Dijo Ren. Hayato permaneció en silencio por unos segundos, antes de hablar. ¿Cómo me ayudará eso a controlar mi poder? Cuestionó el joven. Paso a paso. No puedes esperar a aprenderlo todo en un día. Además, eres un Saiyajin. Por naturaleza necesitas ejercicio físico diario. Una forma de controlar esa fuerza que tienes, es gastar tus energías en un entrenamiento. Te ayudará a desahogarte, créeme. Dijo Ren. Hayato asintió. Como digas, ¿qué pasará si logró acertar un golpe? Cuestionó Hayato. Oh, eso no va a ocurrir.
dijo Ren con una pequeña sonrisa llena de arrogancia. Hayato no pudo evitar fruncir el ceño ante aquello, antes de lanzarse hacia adelante, comenzando a lanzar múltiples golpes contra la figura de su padre. Ren se movió de un lado a otro, balanceando su cuerpo con facilidad, esquivando cada uno de los golpes por parte de su hijo. Sin embargo, pudo notar que los golpes de su hijo no iban con intención de hacerle daño. Era como si estuviera conteniéndose, como si estuviera reacio a utilizar toda su fuerza. A este paso, de nada serviría este entrenamiento. Si quería agotarlo físicamente, necesitaba que fuera con todo su poder. Tus movimientos son predecibles y toscos. Parece ser que también deberé enseñarte a cómo pelear, dijo Ren. Tal como esperaba, sus palabras no hicieron ninguna gracia a su hijo, quien aumentaba la intensidad de sus golpes en consecuencia. Pero seguía sin ser suficiente. Seguía conteniéndose. Deja fluir tu poder, Hayato. Este entrenamiento no servirá de nada si te estás restringiendo a ti mismo, dijo Ren. Pero, fuera lo que fuese que iba a decir Hayato, pareció arrepentirse rápidamente, ya fuera por miedo o vergüenza, o porque había recordado que estaba tratando con un hombre con el cual no quería hablar. Ren continuó moviéndose, esquivando los golpes de Hayato. Tal como esperaba, Hayato seguía conteniéndose y el motivo era más que evidente. Él todavía tenía miedo de dañarlo. A pesar de su carácter, era alguien que no deseaba hacer daño a nadie de forma innecesaria. Posiblemente en el pasado había tenido altercados, donde su sangre Saiyajin había provocado problemas. Tomó aire, antes de apretar un puño. Sin mediar otra palabra, estrelló dicho puño contra la mandíbula de un sorprendido Hayato, que caía al suelo. El joven dejó escapar un quejido de dolor, retorciéndose en el suelo y dirigiéndole una mirada de pocos amigos. ¿A qué vino eso? Dijiste que no me atacarías, dijo Hayato. Estás olvidando algo importante, Hayato. No estás tratando con una persona cualquier. Estás tratando conmigo. Uno de los individuos más poderosos del universo. Contra mí, no necesitas contenerte. Eres libre de utilizar toda tu fuerza por primera vez en tu vida, dijo Ren. Hayato agachó la mirada, dudando por unos instantes sobre qué hacer. Después de varios segundos, él se levantó, dirigiendo una mirada a Ren. Muy bien, dijo Hayato. Con eso dicho, Hayato se abalanzó hacia adelante, balanceando un puño hacia adelante. Pudo notarlo en aquel instante. La intención detrás del golpe, la fuerza y velocidad detrás del puñetazo. Todo era diferente en aquel golpe respecto a los anteriores. Ren alzó rápidamente una mano, el puñetazo estrellándose contra la palma abierta de su mano. Nada mal. Ese golpe realmente lo sentí, dijo Ren con una pequeña sonrisa. Hayato mostró una expresión de sorpresa, pero sobre todo de alivio, y por primera vez desde que lo conocía, pudo notar la sonrisa que aparecía en el rostro del joven, quizás debido a la adrenalina de utilizar todo su poder por primera vez y encontrar a alguien capaz de resistirlo. Continuemos, dijo Ren. Hayato continuó lanzando golpes, en esta ocasión, no había ningún tipo de duda. Estaba utilizando todas sus fuerzas. Ren se movía de un lado a otro, esquivando cada uno de los golpes por parte de su hijo, sus ojos moviéndose en todo momento, siguiendo los movimientos por parte de Hayato. Y así, el tiempo comenzó a transcurrir. Cambio de punto de vista. Tal como Ren había esperado, Hayato no había logrado aterrizar ningún golpe en él. Algo evidente. El chico apenas acababa de empezar y aunque tuviera un gran potencial, necesitaba que alguien le enseñara a explotarlo adecuadamente. Ren miró de reojo al chico junto a él, que se encontraba sentado con una expresión fatigada, pequeños jadeos saliendo de sus labios mientras intentaba recuperar el aliento, junto a pequeñas gotas de sudor que recorrían su rostro. Actualmente se encontraban en el interior del vehículo volador, de regreso a la ciudad después de finalizar el primer día de entrenamiento. ¿Qué es exactamente un Saiyajin? La pregunta irrumpió en el silencio. Ren miró de reojo a Hayato, antes de dirigir su mirada hacia el frente. Un Saiyajin, Los Saiyajin eran una raza de guerreros conocida alrededor de todo el universo. Éramos temidos y respetados, respondió Ren. ¿Qué sucedió con ellos? Dijiste que estaban extintos. Fue la cuestión de Hayato. Un individuo llamado Freezer destruyó el planeta natal de los Saiyajin. Créeme, no quieres saber nada más acerca de los Saiyajin, dijo Ren. Espera, ¿lo destruyó? ¿Acaso es posible destruir un planeta? ¿Y qué quieres decir con que no quiero saber nada más acerca de los Saiyajin? Cuestionó Hayato. Si yo quisiera, podría destruir todo este sistema solar con sencillez.
respondió Ren. La sorpresa no tardó en grabarse en el rostro de Hayato, como si acabara de escuchar una auténtica locura. ¿Es una broma, cierto?, cuestionó el joven. No. No es ninguna broma. Respecto a los Saiyajin, te lo volveré a repetir, estás mejor sin saber nada más acerca de ellos. Dijo Ren con firmeza. Hayato parecía querer decir algo más, pero optó por no hacerlo. En su lugar, dirigió su mirada hacia un lado, optando por permanecer en silencio. Ren miró de reojo a su hijo, antes de volver su mirada al frente. No tenía intenciones de que su hijo descubriera cómo eran los Saiyajin realmente. No hacerle cargar con un peso tan pesado. Estaba mejor sin saber nada respecto a ellos. Con eso en mente, continuó conduciendo, llevando al joven hasta la ciudad. Cambio de punto de vista. Ren se movió de un lado a otro, esquivando los golpes por parte de Inaba. Acababa de regresar de dejar a Hayato en la ciudad. Ahora se encontraba entrenando junto a su hija, tal como le había prometido en primer lugar. El cuerpo de Ren se balanceó de un lado a otro, esquivando los golpes por parte de la pequeña. Los movimientos de Inaba eran precisos y coordinados, tal como él le había enseñado, su estilo de pelea asemejándose al suyo. Ren se movió hacia adelante, balanceando un puñetazo. La chica extendió sus dos manos, bloqueando el golpe y retrocediendo un par de metros ante la fuerza detrás del impacto. Ren se movió rápidamente, apareciendo detrás de la chica y lanzando una patada. Pero, para su sorpresa, su hija saltó por encima de él, esquivándolo y conectando una patada contra su mandíbula. Ren retrocedió sobre sus propios pasos, la sangre comenzando a correr por sus labios. Se pasó un pulgar por sus labios, limpiándose la sangre que caía, antes de dirigir una mirada hacia Inaba. Nada mal. Dijo Ren con una pequeña sonrisa, sintiendo orgullo ante los movimientos de su hija. Gracias. Exclamó Inaba con una pequeña sonrisa. Él debía de admitir que su hija tenía un potencial asombroso. Era algo que siempre había destacado en ella. Inaba tenía tanto potencial que a veces podía resultar aterrador. El poder que tenía para alguien de su edad no era normal. Sin duda alguna, tarde o temprano ella terminaría superándolo. Y cuando ese día finalmente llegara, él estaría allí para observar con orgullo a su hija. Vamos a terminar por hoy, Inaba. Dijo Ren, observando cómo la pequeña realizaba una pequeña mueca de decepción, pero asentía de todos modos. Ambos se dirigieron hacia el edificio que se encontraba a algunos metros de distancia. Cuando repentinamente, Ren pudo sentir algo. El Saiyajin parpadeó, volteándose de inmediato y observando un repentino destello de luz. Se cubrió el rostro con ambos brazos ante la cegadora luz, dejando escapar un pequeño gruñido, cuestionándose qué estaba sucediendo. Después de algunos pocos segundos, la luz se había desvanecido, en su lugar, había un individuo que jamás había visto con anterioridad. El cabello de aquel individuo era negro, sus ojos del mismo, intensos como el carbón. La mitad izquierda de su rostro presentaba quemaduras, algo que era notable en su apariencia. Vestía un ji blanco, el cinturón de un color negro, al igual que sus muñequeras. Ren fue rápido, moviéndose rápidamente frente a Inaba de forma protectora. ¿Quién eres? Fue la cuestión que salió de los labios del Saiyajin con cola. Mi nombre es Akuma. Pertenezco a otra línea temporal. Fueron las palabras de aquel hombre, ahora conocido como Akuma. Dicho hombre paseó su mirada por el lugar, contemplando el paisaje que lo rodeaba. ¿De otra línea temporal?, pensó Ren. ¿Quién podría ser? Jamás había oído con anterioridad el nombre de Akuma. ¿Eres un Saiyajin, cierto?, cuestionó Ren. La prueba más evidente no era su cabello u ojos negros, no. Era la cola marrón que se movía detrás del hombre. Sería más indicado decir que soy un híbrido. Mitad terrícola, mitad Saiyajin. Respondió Akuma, volviendo su mirada hacia Ren. ¿Un híbrido Saiyajin? Por unos instantes, no pudo evitar cuestionarse quiénes serían sus padres, aunque no era el momento ni el lugar para estar haciéndose ese tipo de preguntas. La pregunta más importante actualmente era otra. Averiguar las intenciones del hombre frente a él. ¿Qué haces aquí?, cuestionó con un ceño evidente Ren, cauteloso ante cualquier movimiento que pudiera realizar el hombre frente a él. Mi motivo para estar aquí, comenzó Akuma. Justo en aquel momento, Ren pudo escuchar cómo la puerta de la casa detrás de él se abría. Miró por encima de su hombro, observando cómo Tanip salía con Arima en brazos, una expresión confundida visible en la expresión de la mujer. Ren, ¿quién es él?, cuestionó la chica del futuro confundida. No tengo ni la menor idea, dijo Ren, empujando con el brazo a su hija. Inaba. Ve con tu madre.
dijo Ren. Pero, la niña quiso replicar, pero fue rápidamente cortada por su padre. Ahora, dijo Ren, su tono dejando claro que no había nada que discutir. Inaba agachó la mirada, asintiendo y yendo al lado de su madre. Ren volvió su mirada hacia el inesperado visitantes. Entonces, Akuma, ¿qué estabas diciendo? Cuestionó Ren. Necesitas escucharme y creer cada una de mis palabras. Sé que todo lo que estoy a punto de decir puede sonar como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero, es la pura verdad. Dijo Akuma, apretando sus puños levemente. Este es un asunto que concierne a todo el multiverso. No. Mejor dicho, a todas las líneas temporales. Dijo Akuma, tomando aire y mirando fijamente a Ren. Un día, él apareció junto a su grupo, comenzó a contar Akuma. Flashback. Sus golpes parecían borrones debido a la velocidad sobrehumana en la cual estaba moviéndose. Entrenar era una de las cosas que más le gustaba, quizás, por su herencia Saiyajin. O simplemente, la idea de volverse más fuerte, lo impulsaba a entrenar cada día más y más. Aunque podía suponer que eso era otra característica de su herencia Saiyajin. Lo estás haciendo bien, Akuma. Cada día estás volviéndote más fuerte. Dijo el hombre frente a él, el cual estaba esquivando o deteniendo cada uno de sus golpes. Aquel hombre no se trataba ni nada más ni nada menos que de Ren. Gracias, papá. Fue la respuesta de Akuma, acompañada de una pequeña sonrisa. Tu madre ya debe haber preparado la comida a estas alturas. Regresemos a casa. Dijo Ren, comenzando a caminar hacia el edificio que se encontraba a algunos escasos metros de distancia. Akuma asintió, siguiendo de cerca a su padre. Y repentinamente, una explosión envolvió todo el edificio. Los ojos de Akuma se abrieron en señal de sorpresa, cubriéndose el rostro con ambos brazos ante el poderoso viento alzado por la explosión. ¿Qué? ¿Qué acababa de suceder? Fue lo único que podía pensar Akuma. Dirigió su mirada hacia un lado, notando la figura de su padre paralizada por unos instantes, antes de salir disparado hacia las ruinas del edificio. «Videl», exclamó su padre. Akuma no sabía qué hacer. Por un lado, él quería comprobar el estado de su madre. Asegurarse de que ella continuará con vida, pero, por otro lado, su mirada se alzó, observando a 8 figuras flotando en el firmamento. Sus dientes se apretaron, sabiendo perfectamente que ellos eran los responsables del repentino ataque. Todos vestían túnicas negras con capuchas, a excepción de 2 de ellos que poseían unas máscaras negras. Todos estaban ocultando sus presencias, y cada uno de ellos poseía una presencia intimidante y poderosa, pero había uno que destacaba por encima de todos. Uno de esos individuos con máscara. Él era quien más destacaba, su presencia no se parecía en nada a lo que había sentido a lo largo de su vida. Por algún motivo u otro, Akuma no pudo evitar temblar por unos instantes ante la presencia de aquel desconocido. Sacudió su cabeza, apretando sus dientes y volteándose, dirigiéndose rápidamente hacia su casa en ruinas. Encontró a su padre sujetando el cuerpo inerte de su madre. «Papá, ¿acaso ella está?» Él no se atrevió a finalizar la cuestión. «Así es». Fue la respuesta de Ren, dejando con sumo cuidado el cuerpo de la chica sobre la superficie. Podía notar los dientes de su padre apretándose, todo su cuerpo tenso, posiblemente ante la ira que debía estar sintiendo. Y de un momento a otro, un rugido de ira salió de los labios de Ren, transformándose en Super Saiyajin 4 y lanzándose contra aquellos 8 individuos. Akuma dirigió una rápida mirada hacia su madre. Podía sentir la ira burbujear en su interior, creciendo con cada segundo que miraba a su madre allí inerte. Dejó escapar un poderoso grito, transformándose en Super Saiyajin y acudiendo a la ayuda de su padre. Ren lanzó el primer golpe contra aquel sujeto enmascarado, el mismo que tenía aquella presencia tan intimidante. Sin embargo, el sujeto enmascarado logró detener el puñetazo de su padre alzando una sola mano. «¿Quiénes demonios sois?», exclamó Ren, su aura dorada ardiendo con fuerza. El individuo enmascarado permaneció en silencio por unos segundos, antes de hablar, su voz amortiguada por su máscara. «No deberías de ser tan antipático, Ren». Fueron las palabras de aquel sujeto. Sus palabras sorprendieron a su padre, debido a su conocimiento acerca de su identidad. «Pero, responderé tu pregunta de todas formas. De esa manera, podrás descansar tranquilamente en el más allá, sabiendo quién fue quien terminó con tu vida», comentó aquel sujeto. «Mi nombre es Dark, recuérdalo bien. Mis intenciones son bastante simples. Deseo terminar con todos los dioses incompetentes e ineficientes que existen a lo largo de todos los universos». Fueron las palabras del individuo llamado Dark. «¿Qué?»,
Ren parpadeó, claramente confundido por las palabras de Dark. Si esas son tus intenciones, ¿por qué atacarnos a nosotros? Exclamó Ren. Lastimosamente, para lograr el objetivo que deseo, antes necesito cumplir ciertos requisitos. No es nada personal, Ren, pero, es necesario destruir el destino de algunas líneas temporales para lograr el objetivo que tanto ansío. Una lástima. Realmente lo lamento, pero las cosas son así. Dijo Dark. Podía ver los engranajes girar en la cabeza de su padre. No sabía si aquel sujeto estaba siendo honesto con él, o simplemente burlándose de él. Fuera como fuese, era evidente que su padre no se tranquilizaría por unas simples palabras. Después de todo, acababan de matar a la mujer que amaba. Estás loco. No me importa cuáles sean tus objetivos, pero, te voy a matar por lo que has hecho. Exclamó su padre. ¿Loco? Es algo que me suelen repetir bastante, sobre todo tus contrapartes, Ren. Dijo Dark con un tono tranquilo. Los puños de Ren se apretaron, antes de lanzarse contra aquel sujeto que se hacía llamar Dark. Dicho sujeto se hizo hacia un lado, esquivando el golpe por parte del Super Saiyajin 4, antes de formar rápidamente una cuchilla de ki y atravesar el abdomen de Ren. Los ojos de dicho Saiyajin se abultaron, la sangre brotando de sus labios. «¡Papá, no!», gritó Akuma, sus ojos abriéndose en total shock y horror. «Todo esto lo hago por el bien de todos, Ren. Eliminar todo rastro de los dioses solo será un beneficio para todos los mortales. Dioses de la destrucción, Kaioshin y toda clase de dioses. Todos aquellos que realicen una labor ineficiente perecerán ante mis manos, por el bien de todos los mortales», dijo Dark, mientras extraía la hoja de ki del abdomen de Ren. «Y ahora, adiós, Ren». Con aquellas palabras dichas, Dark extendió una mano, liberando una explosión de ki. Ren solo pudo dejar escapar un grito de agonía, siendo consumido por el ataque. Akuma solo pudo observar cómo su padre recibía el ataque directamente. Pudo observar cómo de entre la nube de humo formada por la explosión, el cuerpo de su padre caía contra la superficie. Acudió rápidamente en su ayuda, aterrizando junto a él. Su padre había vuelto a su estado base y era evidente que no estaba bien. «Papá», gritó con desesperación Akuma. Ren tosió múltiples veces, la sangre brotando de sus labios. «Akuma, huye», fueron las últimas palabras del Saiyajin, antes de finalmente caer ante sus heridas. Akuma no podía creer lo que estaba presenciando. En apenas unos instantes había perdido tanto a su madre como a su padre. Podía sentir la ira hervir en su interior. Dejó escapar un poderoso grito, su aura dorada brillando con fuerza, antes de salir disparado contra aquel individuo que se hacía llamar Dark. Dark extendió una mano, liberando un leve ki que impactaba contra él, mandándolo a estrellarse contra la superficie, un cráter produciéndose ante el impacto. «No hay necesidad de malgastar más tiempo aquí», dijo el enmascarado, extendiendo un puño y abriendo su mano. Dejó caer lo que parecía ser una pequeña esfera de ki de un tamaño minúsculo, la cual se precipitaba contra la superficie. En el momento que aquella pequeña esfera de ki hizo contacto contra la superficie, comenzó a adentrarse bajo la superficie. En cuestión de pocos segundos, todo el planeta comenzó a temblar. Múltiples grietas comenzaron a formarse por toda la superficie, pilares de lava surgiendo desde lo más profundo del planeta. Y en apenas unos instantes, una explosión engulló a todo el planeta. La Tierra había explotado. Fin del flashback. El silencio se hizo en el lugar después de escuchar la historia de aquel individuo que se hacía llamar Akuma. Ninguno de los presentes sabía qué decir. Ren miró fijamente a Akuma, cuestionándose si era algún tipo de broma. Un individuo llamado Dark acompañado por un grupo desconocido, que se dedicaban a destruir líneas temporales, con el objetivo de terminar con los dioses. Sonaba como una completa locura. Por otro lado, él y Videl teniendo una vida juntos. Eso sonaba también como una locura. Él jamás había interaccionado demasiado con la esposa de Son Gohan en toda su vida. Como mucho, se habían dedicado un par de saludos y nada más. No podía imaginarse teniendo una vida junto a ella. Todo esto sonaba como una historia ficticia, pero, ¿qué motivos tendría el individuo frente a él para mentir y crear una historia así? ¿Acaso es una broma?, cuestionó Tanip, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Optó por ignorar que Ren tenía otra pareja en otra línea temporal, centrándose en lo que realmente importaba. En aquel sujeto llamado Dark. Es imposible que un individuo así exista. Dijo la híbrida Saiyajin. Existe. Dijo Akuma, su cuerpo tensándose. El mero hecho de recordar aquel día era demasiado doloroso para él.
Aquel día, todo lo que conocía había sido arrebatado de sus manos. Pero también era un recordatorio. Un recordatorio de que su vida ahora estaba centrada en una única cosa. En terminar con Dark. ¿Cómo sobreviviste a la explosión del planeta? Cuestionó Ren. Para mi buena o mala fortuna, logré sobrevivir. La explosión ocasionada por el planeta abrió un agujero de gusano. Cuando desperté, me encontraba en un lugar totalmente diferente a la Tierra. Dijo Akuma. Como había dicho Akuma, aquella situación pareció ser pura suerte, pensó Ren. No pasé demasiado tiempo en aquel planeta. Alguien logró hallar mi ubicación y fui a parar al único lugar donde podría llevar de forma efectiva mi venganza contra Dark. Dijo Akuma. ¿Qué clase de lugar? Cuestionó Ren. Akuma permaneció en silencio por unos segundos, debatiendo sobre si debería de revelar la existencia de dicho lugar. Después de unos pocos segundos, dejó escapar un pequeño suspiro. El nido del tiempo. El lugar donde el tiempo se reúne y converge. Ese lugar está protegido por la Kaioshin del tiempo y unos guerreros que se hacen llamar a sí mismos patrulleros del tiempo. Esos guerreros están compuestos por múltiples individuos de diferentes líneas temporales, incluso existe una contraparte tuya que trabaja para la Kaioshin, al igual que un Son Goku o un Vegeta. Explicó Akuma. El nido del tiempo, el lugar donde el tiempo convergía, sonaba como un lugar bastante importante. ¿Por qué era la primera vez que oía hablar de dicho sitio? Entonces, ¿tú eres uno de esos patrulleros del tiempo? Cuestionó Ren. Correcto. Soy un patrullero del tiempo al servicio de la Kaioshin del tiempo. Confirmó Akuma. Bien. ¿Y por qué has venido hasta aquí para contarnos todo eso? Cuestionó Ren una vez más. Lamentablemente, hemos detectado indicios de que alguien ha estado interviniendo en esta línea temporal. No sabemos de quién puede tratarse, pero, las posibilidades de que se trate de Dark o de alguien de su grupo son altas. Todo apunta a que sois el próximo objetivo de Dark. Dijo Akuma. Ren no habló de inmediato. Después de todo, ¿qué decir? Acababa de escuchar por parte de su supuesto hijo, que aquel hombre que se dedicaba a destruir líneas temporales tenía un ojo puesto en esta línea temporal. ¿Acaso no podían tener tan siquiera un respiro? ¿Por qué avisarnos de todo esto? Cuestionó Ren. ¿Acaso no es evidente? Entrenad como nunca antes habéis hecho. Normalmente, no avisaríamos a la línea temporal afectada, ya que es inútil. Dark se encuentra en un plano totalmente diferente de todo lo que has enfrentado hasta ahora. Pero, en esta ocasión consideramos oportuno avisaros. Hemos decidido que ha sido suficiente. Dark no puede continuar haciendo lo que le plazca. Necesitamos detenerlo de una vez por todas. Dijo Akuma con una expresión seria. Ren permaneció en silencio, sus ojos dirigiéndose hacia su familia por unos instantes. Podía notar como la expresión de Tanip era una de puro shock e incluso con indicios de temor. Algo lógico. Incluso alguien como él no podía evitar estar preocupado ante esta inminente amenaza. Había escuchado de primera mano cómo su contraparte había intentado pelear contra ese tal Dark, pero había perecido a sus manos como un simple aficionado. Pero, Ren tenía algo claro. No iba a permitir que nada fuera arrebatado de sus manos. Había formado una vida en este lugar, tenía una mujer a la cual amar y 2 hijos que quería. Incluso tenía amigos. Si ese Dark iba a aparecer en esta línea temporal, entonces no iba a permitir que hiciese lo que quisiera. Debería pasar por encima de su cadáver. Agradezco tu información. Nos será útil prepararnos de antemano. ¿Se puede saber cuándo Dark hará su aparición? Cuestionó Ren. Lo desconocemos. Puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de varios años, o quizás, nunca. Sea como sea, no debes de subestimarlo, Ren. Ni siquiera compararlo con los enemigos que te has enfrentado hasta ahora. Él es completamente diferente. Además de eso, cuenta con aliados peligrosos. Cuéntales a todos sobre la amenaza de Dark. Yo necesito regresar. El día que Dark aparezca en esta línea temporal, regresaré aquí junto a más patrulleros del tiempo y os ayudaremos a enfrentarlo. Con eso dicho, una luz envolvió a Akuma, el hombre desvaneciéndose en un instante. Ren mantuvo su mirada en todo momento sobre el lugar donde había estado Akuma, pensando cuidadosamente en sus palabras. Una parte de él no quería creerse lo que acababa de escuchar. Todo sonaba tan irreal, pero, otra parte de él sabía que todo esto era real. Que ese tal Dark muy posiblemente haría su aparición un día de estos y podría ser el final de esta línea temporal. Ren, Tanip se acercó a su pareja, una expresión de pura duda y quizás, temor, visible en el rostro de la chica. ¿Qué haremos?
Cuestionó la híbrida Saiyajin del futuro. Lo que hemos hecho hasta ahora con todas las amenazas que han aparecido. Pelear y superarlas. Dijo Ren, acercándose hacia Tanip, sujetando una de sus manos y presionándola, con intenciones de tranquilizarla. No permitiré que nada os suceda. Ni aunque sea a manos de ese tal Dark. Dijo Ren con total confianza. Tanip asintió, devolviendo el apretón de manos a su pareja. Con que Videl, murmuró la chica. Sí, yo también estoy sorprendido. Sea como sea, debes tener presente siempre una cosa, Tanip. Ese era el Ren de otra línea temporal. El yo de esta línea temporal solo tiene ojos para ti. Dijo Ren. Lo sé, idiota. Lo sé. Dijo Tanip con una pequeña sonrisa. Bueno, ¿podemos comer? Tengo hambre. Exclamó Inaba repentinamente. Tanto Tanip como Ren miraron a su hija, antes de sonreír suavemente. Tienes razón, hija. Es hora de comer. Vamos adentro. Dijo Tanip, comenzando a caminar hacia el edificio con Arima en brazos, mientras Inaba la seguía saltando de emoción. Ren los siguió de cerca, sonriendo levemente. Fue en aquel momento cuando se prometió una cosa. No permitiría que nada le sucediera a su familia. Nadie iba a arrebatarle la vida que había logrado formar en este mundo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Llevaba mucho tiempo esperando esto, la aparición de Dark. En un flashback, eso sí, pero como sea, su aparición ni nada más ni nada menos. No sé cuál será la reacción general respecto a todo esto, espero que positiva. Pero aceptaré cualquier tipo de crítica, siempre que no sea faltando al respeto, obviamente. Por otro lado, dejando a un lado a Dark, Hayato ha tenido su primer entrenamiento a manos de Ren. No sé muy bien cómo ha quedado, pero espero que bien. Y por último, en el próximo capítulo estaremos iniciando la mini saga de quienes todos sabemos guiño, guiño. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.